con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, ciudadana Rosario Robles Belanga, secretaria de Desarrollo Social, licenciada Nubia Mayorga, directora del CDI. Sean ustedes bienvenidas a este recinto legislativo. En el marco de su comparecencia ante esta soberanía relativa al análisis del primer informe de gobierno del presidente de la República en materia de asuntos indígenas, es menester abordar diversos tópicos de interés nacional y por ende de los representantes populares. De acuerdo con reportes del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta soberanía, durante el primer semestre de este año se quedaron sin ejercer 1,088 millones de pesos de los recursos asignados en el presupuesto de egresos de la Federación aprobado por el Congreso de la Unión. Los programas que más su ejercicio acusan son 6 y son proyectos de comunicación con 0.4% del PEF, aprobado por este sector, 2.6% en manejo y conservación de recursos naturales en zonas indígenas, 5.9% en fondos regionales indígenas, 9.4% en atención a indígenas desplazados, 12.3% en turismo alternativo en zonas indígenas y 18.4% en acciones para la igualdad de género con población indígena. En números absolutos se etiquetaron 74,102 millones de pesos para 83 programas de diversas dependencias y se redujeron a 73,673 millones de pesos en el curso del primer semestre aludido. Parte del subejercicio señalado, según la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, obedeció a cambios en las reglas de operación de los programas consistentes en que se busca entregar los apoyos directamente a los beneficiarios y no a través de las organizaciones. Indudablemente el propósito es encomiable, lo que no lo es el subejercicio de los recursos. Por otra parte, como usted sabe, la cruzada contra el hambre emprendida por esta administración ha estado sujeta a severas críticas que van desde su creación, sus enfoques y objetivos y los resultados que a la fecha se han arrojado. Conviene pues entablemos un diálogo en el que usted nos pueda esclarecer las dudas que asaltan a la ciudadanía y a nosotros mismos. Desde su origen, el programa fue tildado de electorero porque se adujo que sus acciones estaban insertadas en la lógica de los comicios a celebrarse en julio de este año, mediante la inclusión de 400 municipios considerados como los de mayor marginación que en el ámbito de la pobreza presentaban desde un universo de 7.4 millones de pobres. De esta suerte, debido a la premura con la que se planteó el programa, se asegura que el sustento es el de la experiencia en Brasil, consistente en experiencias del pasado que ya no están vigentes. En ese orden de ideas, también se asevera que la cobertura de servicios básicos es insuficiente. Nos preocupa que se afirme que en las definiciones de la cruzada contra el hambre no se tenga claro el concepto hambre, porque a nuestro leal y saber entender, ese es precisamente el meollo del programa. También se escuchan voces que señalan que los municipios integrados a la primera fase del programa se basó en criterios no apegados a la realidad de la pobreza que se presenta en otras localidades del país. Señora secretaria, al respecto, ¿cuál es su apreciación acerca de que el programa es electorero? ¿Qué nos puede aclarar y qué resultados puede usted proporcionar sobre esta primera etapa del aludido plan sobre los municipios que no fueron integrados? Porque en Chiapas quedaron varios municipios en la sierra y en el norte, en la zona indígena, como es San Andrés Duranal y como lo es El Porvenir en la Sierra Madre de Chiapas. ¿Por qué no lo fueron y cuál es el estado que guarda? Lo anterior nos lleva a tratar con usted el problema de la pobreza, porque este es uno de los puntos vitales de la desigualdad en que vivimos los mexicanos. De acuerdo con el último estudio que Coneval realizó sobre la pobreza en nuestro país, se partió de un censo de 112,600,000 personas que habitamos en México. De ellos, 90.8 millones se ubican en alguna de las clasificaciones de pobreza, cuya desagregación es la siguiente:
Población en situación de pobreza moderada, 40.3 millones. En situación de pobreza extrema, 11.7 millones, para presentar un total de pobreza de 52.0 millones de pobres, más población vulnerable por carencias sociales de 32.3 millones y población vulnerable por ingresos de 6.5 millones, obtenemos el total de 90.8 millones citados anteriormente. La población no pobre y no vulnerable alcanza la cifra de 21.8 millones para llegar a los 112.6 millones del censo utilizado para el estudio. Ante este lamentable escenario, cuyos orígenes son ampliamente conocidos y tiene un tiempo largo de lacerar a los mexicanos, se concluye que para reducirla sustancialmente, principalmente se requieren varias condiciones: generación de empleos bien pagados y abatimiento del desempleo simultáneamente. Había cuenta que la creación de plazas de trabajo es muy reducida en el país. Es lógico pensar en que este elemento debe resolverse en un primer punto de la agenda nacional. Secretaria, para concluir, en su opinión, ¿qué medidas en el plano de la efectividad y no discursivo se plantean para crear plazas de trabajo en las condiciones señaladas? Por sus respuestas concretas y puntuales, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias.